pronunciamiento que realiza el gremio de salud a propósito de la situación de este sector y también del llamado a una consulta pública para este próximo domingo 16 de julio. Y me tomo a escuchar las declaraciones del doctor Uñales Urbina, quien es el presidente de la Sociedad de Pediatría Venezolana. Sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a todos los medios. Estamos aquí reunidos una vez más, el gremio de salud representado por estudiantes, jornalistas, médicos especialistas, residentes de posgrado, las diferentes áreas de la salud de Venezuela, denunciando una vez más la terrible condición de salud, la crisis humanitaria que realmente está viviendo el pueblo venezolano. De acuerdo al estudio de la encuesta nacional de hospitales que revelamos en abril de 2017, del primer trimestre, conseguimos que tenemos 90% de falla en equipos de radiodiagnóstico, todo lo que es de tomografía, resonadores, todo eso. Hay un 85% de déficit de medicamentos tanto a nivel local, hospitalario, como en las farmacias de la gente que está común y corriente en la calle. Tenemos un 64% de falla de los servicios de nutrición, quiere decir que a nuestros pacientes que están recluidos en los diferentes centros hospitalarios no se les está dando una comida de calidad ni en cantidad. Por ejemplo, en el Hospital de Niños tenemos un año recibiendo comida, 200 sopas diarias de una fundación que se llama Barriga Llena Corazón Contento, porque el Hospital de Niños no tiene la capacidad de atender a los escasos 120 pacientes que tenemos. ¿Por qué digo escaso? Porque era un hospital que teníamos 420 camas en la década de los 90 y hoy día apenas vamos por 120 camas. Eso es una gran medicatura ubicada en el centro de Caracas. Tenemos déficit de insumos. Vacunas, sobre todo en el área pediátrica, que es el área que a mí me atañe, no tenemos vacunas para los niños, quiere decir que tenemos un gran número de pacientes que no están siendo protegidos contra enfermedades prevenibles. Verbigracia, la difteria, que tenemos 25 años en Venezuela erradicada y tenemos otra vez casos de difteria. La vacuna BCG, que es contra la tuberculosis diseminada, no está siendo recibida por los neonatos al salir de las maternidades. Vacuna de hepatitis B, no hay vacuna en varicela. Tuvimos un brote, una cuarentena en el Hospital de Niños con una mamá que llegó con varicela en el servicio de nefrología. Y hablando de nefrología, hoy tenemos la ingrata noticia que uno de los jueces produce un amparo en contra del Ministerio Popular de la Salud y lo único que hace es mandar a cerrar el servicio de nefrología del Hospital de Niños J.M. Los Ríos. Les quiero informar, a aquellos que no lo saben, el servicio de nefrología del Hospital de Niños J.M. Los Ríos es el único, léase bien, único servicio en Venezuela que hace hemodiálisis en niños menores de 20 kilos, que son todos aquellos niños lactantes más o menos y preescolares hasta la edad de 2 años. Esos niños, el único hospital en toda Venezuela donde pueden recibir hemodiálisis es en el Hospital de Niños. Tenemos problemas, claro, de hecho al fin se pronunciaron porque ya van 5 niños muertos por contaminación de la planta de ósmosis inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que desinfectar la planta, hay que corregir ese mantenimiento porque no se le hizo el mantenimiento que pide la fábrica, que son cada 6 meses. Tuvimos 18 meses sin hacerle mantenimiento y se contaminó, los niños se infectaron y fallecieron. Entonces, ¿cuál es el deber ser? Manden a limpiar y a desinfectar la máquina, pero no cerrar el servicio de nefrología, porque si ese servicio se cierra, caemos en la temporalidad de estos gobiernos que terminan siendo eternos y podemos sufrir el riesgo de desmantelar el servicio de nefrología. Y repito, es el único servicio de nefrología en Venezuela que hace diálisis en niños tan pequeños como menores de 20 kilos. Entonces, el llamado es a las autoridades competentes que se aboquen a resolver el problema de salud tan severo que tenemos en Venezuela. Ejemplo, los pacientes oncológicos no tienen, ni los hematoncológicos tienen los medicamentos completos. En el Hospital de Niños faltan más o menos el 75% de los medicamentos para la atención de los niños hematoncológicos. El servicio de HIV, que es el centro más grande de referencia nacional para niños, no tiene los medicamentos completos antirretrovirales. La ludidacaína, que no la tiene, que es el principal medicamento para adolescentes, no lo tenemos en el Hospital de Niños. Entonces, la idea es, una vez más, que el pueblo de Venezuela sepa que los médicos venezolanos formados en las universidades tradicionales seguimos estando al frente de los hospitales, al frente de los pacientes, pero con la limitación de que los equipos, la infraestructura, los medicamentos, los insumos, la comida y la seguridad no la tenemos al día en nuestros hospitales. Entonces, además, el resto de los compañeros va a hacer pronunciamientos similares en el otro orden de idea que nos atañe el día de hoy. Doctor Uñales, también quería saber sobre las cifras de nutrición en los niños
infantes. Las cifras de nutrición en general, Cania y la gente de Fundación Bengoa, que son gente seria, que lleva las estadísticas adecuadas, están hablando de más o menos 12 a 14% de la población infantil desnutrida. Para la Organización Mundial de la Salud, cuando usted llega al 10% es grave, y en algunos estados, 4 estados venezolanos, de acuerdo a la estadística de Fundación Cania, tenemos ya en 12 a 14%. Eso significa que nuestros niños venezolanos están siendo maltratados por el Estado venezolano al no tener la comida en cantidad, calidad y oportunamente. ¿Por qué? Porque los precios que se han disparado con esta inflación, la familia con una cesta básica que ronda el millón de bolívares, entonces está en 200.000 bolívares de sueldo básico, no le alcanza para comer. Entonces nos han cambiado nuestros hábitos alimentarios y la población en general ha perdido entre 7 a 9 kilos en Venezuela. Y cuando hablamos de los hospitales, que no tenemos un servicio de cocina adecuado, que ya hablamos, de acuerdo a la encuesta nacional de hospitales, el 64% de los hospitales en Venezuela no tienen los servicios de cocina adecuados. Entonces, recibimos donaciones. Afortunadamente, el venezolano es muy solidario, pero en esas donaciones no tenemos dietas específicas que, dependiendo de la patología, hipercalórica, hiperproteica, hiposódica, llega la comida y llega, pero hay que recordar que los pacientes, dependiendo de la patología, tienen un tipo de dieta que debe ser, por Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, suministrada por el hospital, quiere decir por el Ministerio Popular o por el Seguro Social, dependiendo a quién. En el caso del cierre del servicio de nefrología y de los ríos, ¿desde hace cuánto se esa orden que ha hecho las autoridades, en el caso del Defensor del Pueblo y también de otras autoridades del Ministerio de Salud? Apenas hoy apareció, ayer en la página oficial del Ministerio de Justicia, del Ministerio Público, aparece que no ha llegado hoy, no ha llegado todavía la orden de cierre. Pero el problema es que el problema no es cerrar el servicio, el problema es acometer las acciones que usted tiene que hacer para poder atender esta cantidad de niños que tenemos en el hospital de niños. Ojo, hospital de niños, pero que recibimos del resto de Venezuela los pacientes. Porque les repito, es el único hospital que hace diálisis en niños menores de 20 kilos. Un niño mayor pudiera ser atendido en una diálisis de adulto, pero el problema es que no hay nefrólogos en todos los hospitales, porque es una especialidad relativamente nueva, si se quiere, comparada con medicina interna, cardiología, pediatría, y no hay la cantidad de nefrólogos en todo el país. Entonces es muy fácil para un juez decir que los atienden en un lugar donde hay nefrólogos pediatras. ¿Y dónde están los nefrólogos pediatras? Básicamente en los grandes hospitales, y en este caso en el hospital de niños, que tiene 6. Y así hacen un trabajo loable. Y en los demás hospitales puede haber uno, no hay unidades diarias. Entonces la idea es eso, o el llamado es a que el juez no solamente ordene, sino que ordene que reparen el servicio rápido para que no cerrar. Porque, les repito, el riesgo es que la temporalidad se haga permanente y terminemos sin servicio de nefrología en el hospital. Entonces, ¿cree que va a acudir a alguna instancia, bien sea Ejecutivo Nacional? Claro, todos estamos organizando las acciones que vamos a tomar para que frenen esa medida y lo que haga sea de verdad abocarse. Ya el diagnóstico está hecho, porque dice el juez, vamos a investigar, ya la investigación está hecha. La máquina contaminada tiene un germen, los pacientes infectados y muertos tienen el germen, se hizo el MAT, eso es. Entonces lo que tienen que hacer es, y vamos a hacer las acciones hoy en defensa de los niños, más que en contra del Ministerio Popular de la Salud, es defensa de los niños y que de verdad se tomen las acciones serias para recuperar todos los hospitales. Porque el problema es que que estamos hablando del hospital de niños está en el Vargas, en el universitario y en todos los hospitales del interior de la República. Y mientras uno más se le aleja de las ciudades grandes, Caracas, Barquisimeto, los pueblos, lo que sucede en esos lugares es dantesco, de verdad. ¿Quieres correr el micrófono nada más que no? Sí, corre el micrófono suficiente. Eso. ¿Se identifica, doctor, por favor? ¿Me dice cuándo? Estamos en vivo. Dame su nombre. Bueno, soy el doctor Carlos Ignacio Ponte, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Aquí reunidos la academia, las sociedades científicas, los estudiantes de medicina y los gremios de la salud. Queremos destacar y reafirmar que Venezuela está viviendo la peor crisis de salud de su historia, que puede llegar a ser catalogada prácticamente como un genocidio contra la salud. Hemos visto el aumento a niveles logarítmicos de lo que fue la mortalidad materno-infantil en los últimos años, el aumento de la desnutrición, que como nombró el doctor Unida, ya está llevando niveles de catástrofe, lo que es catalogado como en las organizaciones mundiales de la salud y la Organización Panamericana de la Salud, a nivel de catástrofe, sin que en Venezuela exista una catástrofe, sino simplemente una mala administración de la salud y una mala administración de los recursos. Hay una falta de medicamentos esenciales
que hace que patologías simples como son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus no puedan ser tratados. Quiero destacar que esta es una crisis que afecta a todo el mundo. Esta es una crisis universal en Venezuela. Afecta a la mamá del Guardia Nacional, al abuelo del Policía Nacional Bolivariano, a la hija del soldado del ejército, porque no hay medicamentos, no hay vacuna, no hay alimentos para todos los venezolanos. Las causas, simplemente un gobierno que tiene 17 años despilfarrando lo que son los bienes para tratar adecuadamente el problema de la salud o para gerenciar la salud en Venezuela. No sé si hay una perversa combinación de insensibilidad, irresponsabilidad, negligencia, mala gerencia, incapacidad para afrontar los problemas y, por supuesto, despilfarro y una gran corrupción. E insisto, esta es responsabilidad absoluta de un gobierno que tiene 17 años mal gerenciando la salud, con más de 14 ministros populares para la salud que no han sido capaces de resolver los problemas y todo lo contrario. Programas exitosos que existían en Venezuela han sido desmantelados, como el programa de la malaria, como los programas de medicamentos de alto costo, que hoy en día son un desastre y que no prestan ningún servicio. Las consecuencias: aumento de mortalidad por todas las causas, aumento de mortalidad cardiovascular, infantil, por enfermedades oncológicas, por diabetes, por enfermedades que son absolutamente curables y tratables. Que Venezuela era un país líder en el mundo, donde venían personas de toda América Latina a formarse para ser luego replicadores de la calidad de la salud en Venezuela. Hoy en día somos una vergüenza y una preocupación a nivel de todo el hemisferio de la pésima calidad en la atención de salud que tenemos en Venezuela. Otra reflexión que queremos hacer es que, amén, y reiteramos, como ser esto responsabilidad de un gobierno que tiene 17 años, la constituyente no va a resolver el problema de la salud venezolana, porque la constituyente va a seguir dejando las mismas autoridades que han venido despilfarrando y que han venido destrozando el sistema de salud para que gobiernen eternamente y de una manera sin ningún control. Por lo tanto, nosotros reiteramos y consideramos que la manera de solucionar el problema de la salud venezolana es un cambio radical de las autoridades y un cambio radical del gobierno, que planifique, que programe y que ejecute programas de salud adecuados al siglo XXI y a las necesidades de Venezuela. Por último, queremos hacer un llamado a todo el cuerpo de gobierno, un llamado a todas las personas encargadas de la salud, que despoliticen la salud, que saquen a la salud del problema político. Están personas en el exterior deseosas de enviar ayuda. El canal humanitario está presto a abrirse, simplemente porque el gobierno no lo desea, porque no quieren exponerse a nivel mundial, han negado esa ayuda. El canal humanitario es necesario porque Venezuela vive una crisis humanitaria de salud. Muchísimas gracias. Doctor Ponte, quería consultarle, ya he reiterado en esta oportunidad que la Asamblea Nacional Constituyente no es la solución a la crisis que vive el país, sino que necesita un cambio radical. También la oposición ha convocado a un plebiscito, una consulta pública. ¿Cuál es la posición que toma en este caso el Gremio de Salud ante esa convocatoria? Sí, mira, nosotros estamos aquí como académicos, como científicos, como médicos. Y que hemos padecido, como todos los venezolanos, cómo se ha descalabrado el sistema de salud. Un sistema de salud que en Venezuela, en 2 lustros atrás, era un sistema, insisto, que era ejemplo, había programas que solucionaban los problemas de los venezolanos. Y hemos visto cómo en estos 17 años eso se ha desmantelado. Y por eso pensamos que se necesita un cambio de gobierno. ¿De qué manera? Nosotros no tenemos y no conocemos las herramientas políticas para hacerlo. Simplemente tiene que haber un cambio porque Venezuela necesita que se corrija el rumbo de los problemas de salud, porque vamos hacia un genocidio y el aumento de mortalidad que está llevando a cifras alarmantes, que insisto, afectan a todos, no solamente a las personas que viven en el este de Caracas o en las colinas de las urbanizaciones, a toda Venezuela afecta la crisis de salud y más a los más necesitados. Las personas que tienen menos acceso a la salud son las personas que sufren más esta falta de medicamentos, esta falta de alimentos, esta falta de insumos, este desastre que está ocurriendo en los hospitales. Por lo tanto, mantener haciendo lo mismo sería poco inteligente. Alguien alguna vez dijo que si lo que tú vienes haciendo está siendo equivocado, tienes que cambiar y hacerlo de manera distinta. Por lo tanto, consideramos que tenemos que cambiar la política de salud y mantener las mismas autoridades nos van a resolver el problema. Gracias. Te identificas con tu nombre y cargo, por favor, estamos en vivo. Bueno,
Buenos días, mi nombre es Ángela de Freitas, soy representante estudiantil o miembro del Centro de Estudiantes de la Escuela Vargas, de la UCB. De los estudiantes de la salud queremos hacer dos invitaciones. La primera invitación es a la sociedad civil y al pueblo venezolano a que se unan a la consulta soberana este domingo 16 de julio, que acudan a los más de 1.900 puntos soberanos que se están instalando a nivel nacional y que expresen su voluntad. Tenemos más de 17 años con un mismo gobierno que no se ha ocupado de los problemas y que ahora nos dicen que la constituyente es la solución milagroso para todos los problemas que aquejan hoy a la sociedad. Tenemos una crisis humanitaria que día a día se agrava y que no dan la solución para ella. La salud tristemente se está politizando, están muy cerrados a abrir el canal humanitario que día a día nuestros niños piden que se abra. Es por eso que reiteramos nuestra invitación a la población civil a que acudan este 16 a votar, a que expresen su opinión, pues por nuestro futuro, por nuestra educación y por los niños, que al final de cuentas van a ser el futuro y los venezolanos del cambio de nuestro país. Y bueno, la otra invitación es que las personas que conozcan cómo va a ser este proceso, cuáles son los puntos soberanos que están instalados en el país y lo sencillo que es este proceso, pues que sean voceros de cómo va a ser, cómo se va a realizar. Bueno, nada, también les comentamos que es un proceso bastante sencillo, que consta tan solo de 3 pasos. El único requisito es que seas mayor de edad, te presentes en cualquiera de estos puntos soberanos, no tiene nada que ver con el Consejo Nacional Electoral. Y nada, tienes que presentar tu cédula laminada y ejercer tu derecho a expresar tu voluntad. Y bueno, nada, En este caso, desde tu experiencia, quería saber cuáles son las dificultades que afrontan los estudiantes para poder prepararse y ser futuros doctores. ¿Cuál es el tema de los insumos y también cómo hacen para poder estudiar y en este caso presentar sus graduaciones? Te voy a hablar sobre todo sobre mi escuela, que es donde tengo mayor información. Más allá de insumos, tenemos problemas graves en cuanto a infraestructura. Por lo menos nuestra escuela lleva 2 meses cerrada porque no tenemos bomba de agua y eso ha impedido que se lleven a cabo las clases normalmente. Además que esto hace que se paralicen las pocas investigaciones que se están llevando a cabo en nuestra institución, que bueno, han sido golpeadas no solo por presupuestos, sino por insumos que ya no llegan al país y que los investigadores y los científicos que siguen dando la cara y la batalla por Venezuela rasguñan casi que por todos lados, piden donaciones para seguir trabajando en estas investigaciones. Otro caso que pasó muy recientemente es que en la escuela Luis Rossetti, en el Instituto de Anatomía Patológica, esta semana pues tuvimos un hecho que lamentamos, es que se metieron a robar al instituto y tristemente pues resultó asesinada una profesora de 81 años que prácticamente trabajaba ahí a honores porque creía en la academia, porque creía en el UCB y porque creía en un cambio en el país y bueno, la delincuencia se la llevó prácticamente. Sí, se trata de algo común como este asedio que recibió algunos estudiantes de la Universidad Central y entre otras instituciones que son por grupos de civiles armados. No, bueno, en este aspecto creemos que es por el AMPA común. Incluso también tenemos que el Jardín Botánico está muy cercano al instituto y básicamente se robaron todo el Jardín Botánico porque está cercano a la colina que da hacia arriba y ahí hacia arriba, ¿cierto? Hacia San Agustín. Y bueno, han hecho desastres en todo eso porque también la Universidad Central no cuenta con el presupuesto suficiente porque tenemos desde 2008 con el mismo presupuesto. Y en una de las cosas que se han visto mermadas, además de los insumos para los laboratorios, los insumos para las reivindicaciones estudiantiles, también son la seguridad central, que ahora contamos casi que con un vigilante en una guardia para un instituto, cuando realmente lo recomendado es al menos 2 guardias y 2 vigilantes. En este caso, ha sido un llamado a participar a esta consulta pública convocada para el 16 de julio desde el gremio de salud o desde los estudiantes, pues los estudiantes de medicina van a organizar algún tipo de logística para poder apoyar esos puntos soberanos.
Bueno, en la Universidad Central de Venezuela tenemos casi que el megapunto soberano. Ahí no solo estamos los estudiantes de medicina, sino todos los estudiantes de la central, incluso de otras universidades. En estos 2 días, tanto el día de hoy, a lo largo del día, lo que queda de día, y el día de mañana, los estudiantes vamos a estar en la calle motivando la participación y sobre todo cubriendo esa falta de información acerca de esta consulta soberana. Bien, muchas gracias. Se identifica nombre y cargo, por favor. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Dani Golindano, coordinador nacional de Médicos por la Salud, cuya ONG se encarga de manejar una plataforma de médicos residentes que están distribuidos en toda la geografía nacional. Para nadie es un secreto, ya lo han expuesto por nuestros colegas y compañeros, la situación que vive hoy en día el sistema del sector salud en todo el país, a través del recaudo de todas las denuncias que se han hecho a través de este cuerpo de residentes. Las denuncias van mucho más allá de la situación inoperativa que viven los hospitales del país, donde nos manejamos quizás con más del 76% de falla inoperativa en la totalidad de los hospitales, donde vemos más del 60% de los quirófanos inoperativos, así como en el área clínica la falta de insumos y medicamentos que supera el 78%. Dicho esto, es prácticamente inhumano la forma como muchas veces se tratan los pacientes dentro de las salas de hospitalización o una sala de emergencia. Hace poco veíamos el caso de la Universidad de Los Andes, donde un paciente oncológico, por no haber camilla, tenía que colocarse en el piso para ser tratado en el piso como un vil animal o una persona que no tuviera humanidad o sentimiento. Entonces esto es una muestra de lo que vive hoy en día el país. Y en vista de esto, nosotros, tras 18 años de gobierno, donde la incapacidad y la irresponsabilidad de un gobierno ha llevado a la debacle de la situación de salud en el país, es por eso que nosotros hoy los médicos también queremos hacer un llamado, no solamente al sector salud, porque invito desde las bases del sector salud, estudiantes, obreros, enfermeras, residentes, especialistas, nutricionistas, farmacólogos, a que se unan a esta actividad del día domingo, la consulta popular y soberana, para sencillamente hacerlo de forma democrática y demostrarle al gobierno que estamos en contra de un sistema que ha llevado a la salud en la peor crisis de salud de la época republicana. De esa misma forma también llamamos a toda la sociedad civil a que se una, y es por eso que usted vecino, usted vecina, vaya y convoque como venezolanos que somos en fraternidad a toda su comunidad a participar en esta dicha actividad el día domingo. Sencillamente, siempre le planteo, lo he dicho, que un gobierno irresponsable e incapaz es un gobierno que está condenado a la derrota, y el gobierno venezolano va en una franca caída de derrota, no solamente por todas las actitudes que ha manejado durante todo este tiempo, sino porque lo que le da al país, lo que le demuestra al país. Vemos una salud que es ineficaz, que no llega a todo el pueblo venezolano, porque cuando va un simple paciente a una sala de emergencia y por no tener las condiciones, tú le dices al paciente que no puede ser atendido, este paciente tiene que rotar a otro hospital para encontrarse con la misma respuesta, que no tenemos los insumos ni los medicamentos cómo manejar los pacientes. Por esto que desde acá, desde el sector salud, también hacemos un llamado a que se unan a dicha actividad y hagamos como venezolanos unidos que somos esta actividad del día de hoy. Doctor, el sector salud fue convocado a la Asamblea Nacional Constituyente. Dice que el gobierno ha dicho que esto es una consulta para todas las personas sin distingo político. Mira, el gobierno ha hecho una parsimonia de su actividad en esta constituyente que establecen ellos. Ellos dicen que hicieron un llamado plural, y nosotros muy bien sabemos que el gobierno hizo un llamado de una sola línea de gobierno, que se maneja obviamente por su esfera política. Nosotros estamos acá dispuestos a seguir trabajando por los pacientes. Esto es ineludible, que nosotros no necesitamos una nueva constituyente para mejorar el sistema del sector salud. 18 años de gobierno, son 18 años de inoperatividad y que se ha visto con un franco deterioro. Nosotros venimos desde el año 2013 haciendo las encuestas nacionales de hospitales y hemos visto como del año 2013 se ha visto en declive y la merma de la situación del sistema del sector salud. Nosotros no tenemos que esperar, como el presidente Nicolás Maduro ha hecho propaganda política de una constituyente cuando dice que necesita una constituyente para mejorar el sistema del sector salud, necesita una constituyente para mejorar la inseguridad, necesita una constituyente para mejorar el sistema alimenticio. Eso es inaudito, porque después de 18 años de gobierno va a venir una constituyente y un año va a ser el milagro para Venezuela. Sencillamente no puede ser así, y por eso es que nosotros desde
Sector salud, nosotros simplemente le decimos que no a una constituyente y le vamos a decir sí a una consulta popular y soberana este 16 de julio para simplemente demostrar al gobierno que no estamos de acuerdo con un plan de gobierno dictatorial como se ha venido manejando durante todo este tiempo. Me gustaría invitar al señor Zambrano, que es el presidente de los sindicatos o de allá, para que él le pueda dar también un reporte de lo que es la situación en salud en... ¿Cómo están? Seguimos en vivo para ver. Ok. Bueno, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de la Salud, FETRASALUD. Bueno, en principio agradecido a la sociedad científica por la invitación y por supuesto compartir de que de toda esta situación da mucha tristeza que nosotros hemos sido sistemáticos en la denuncia sobre la situación de salud durante estos 18 años de gobierno y precisamente hemos sido criminalizados por denunciar. Que en lo político nosotros podemos aceptarlo, pero también de esa criminalización por lo menos que quedara, que solucionara los problemas en cuanto a las infraestructuras, en cuanto a los insumos médicos, los insumos de limpieza, la alimentación del paciente, o sea, los equipos médicos inclusive obsoletos, ya abandonados, y no ha habido ningún tipo de solución. Te criminalizan y no solucionan los problemas. Eso ha sido la constante en este caso del gobierno. Por lo demás, tengo que aprovechar este espacio para denunciar que en este momento, en las áreas administrativas, en este caso del Ministerio de Salud, están presionando a los trabajadores para que firmen unas listas y vayan el domingo al simulacro. O sea, quieren basar su falsa constituyente, obligando a los sectores, a los trabajadores públicos a ir al simulacro y por supuesto después los quieren obligar a ir a una constituyente que todos sabemos que es ilegal, que es algo que inventaron precisamente simplemente porque lo que más desea el gobierno y para lo que trabaja realmente es para mantenerse en el poder y precisamente todo lo que hacen es obligatorio, es forzar en este caso al pueblo venezolano a tener que aguantar un gobierno que ya se le acabó su tiempo. Eso ha sido la realidad en este caso del pueblo venezolano. Por lo demás, no solamente el sector salud está en esta situación. Cuando revisamos las empresas del Estado, vemos que el sector de las empresas básicas ha sido destruido, el sector eléctrico. ¿Cuándo se iba la luz en Caracas, aquí en este país? Nunca. Ahora eso es una constante, que hay un palo de agua y listo, se va la luz. ¿Por qué? Porque se ha deteriorado por falta de inversión, la delincuencia. Y todo eso dicen ellos ahora, que lo van a solucionar con la constituyente que nace bajo la corrupción, porque todas las mañanas ahora cuando nos paramos vemos una cadena nacional donde el gobierno promueve candidatos a la constituyente con todos los recursos de los venezolanos. Eso es corrupción, eso es anticonstitucional. Y resulta ser que vemos ciudadanos que hablan y son candidatos, hacen su propaganda y por supuesto tenemos que calarnos el abuso de poder permanente que ha tenido el gobierno de Nicolás Maduro y esta clase política durante todos estos 18 años. Por lo demás, nosotros convocamos para el día 16 a la jornada cívica. Es una consulta popular que es vinculante porque está basada en el artículo 71 de la Constitución Nacional. Los trabajadores vamos a la consulta y rechazamos la constituyente falsa de Nicolás Maduro. Vamos a participar. Y le digo a los trabajadores venezolanos que tenemos que participar y sobre todo a los trabajadores públicos que vayamos en masa porque el gobierno no va a poder despedir 1 millón o 2 millones de trabajadores que vamos a ir a esa consulta. Tenemos que tener fuerza, tenemos que tener el valor de enfrentar a un gobierno que lo que ha hecho es hambriar al pueblo venezolano. Muy bien.